Capítulo 2. No es que algo no tenga solución, es que tú aún no has descubierto la solución al problema. Siddhartha Gautama, Buda. Hacía unos pocos días del diagnóstico. La doctora, con un gesto grave y compasivo, me dijo: tienes SIDA y está muy avanzado. Pero no te asustes, con los tratamientos actuales puedes mejorar mucho. No pensaba nada. Mi mente se había quedado en blanco, en trauma. Mi cerebro reaccionaba para que yo no sufriera, para no tener que masticarlo. Me estoy muriendo. Ni siquiera tenía lágrimas para llorar aquello. Devastado y angustiado, me ofrecen una tila con una sonrisa y me hacen sentarme unos minutos antes de marcharme. Me piden un taxi que me lleve a casa. Había ido solo. No quería que mi madre me acompañara, no podía verla sufrir. A mi regreso a casa me quedé clavado en la puerta. Durante unos minutos, paralizado, desolado. Sabía que ellos sospechaban lo que me pasaba, pero eso no le quitaba angustia al hecho de tener que decirlo. Pensaba en cómo iba a reaccionar mi familia. Pensaba en mi madre, tragando saliva, hasta que pude reunir el valor necesario para subir a casa y confirmar la peor de las noticias. Mi madre, entre sollozos, me dijo: hijo mío, verás cómo te vas a poner bien, ya lo verás. En mi cabeza aún resonaban las palabras de la doctora: puedes mejorar mucho. Sí que podía. No iba a tirar la toalla, mejoraría, sí. Sí, por favor, sí, por Dios. El miedo que sentía era superior a todo lo demás, al sufrimiento, a la culpa, a la vergüenza, al sentimiento de fracaso, a la profunda pena que sentía por mis padres. Todos los odiosos fantasmas que me habían torturado con mi propia homosexualidad y que habían definido mi vida hasta ese momento, ahora se reían a carcajadas. Ya te lo decíamos, eso por maricón. Mi cabeza era un torbellino, no podía pensar, mi mente se negaba a procesarlo, creando un escudo para no sufrir la pesadilla que estaba viviendo. Solo una pequeña luz al final del túnel me daba esperanza. Puede mejorar mucho. Así es la vida. Yo no era culpable de que un virus intentara matarme, pero sí que era responsable de no valorarme, de no quererme a mí mismo, de no respetarme de mis errores. Tendría que luchar, esta vez era en serio, a vida o muerte. Ya no quedaba otro remedio. Todo empezó el día que apareció la primera mancha, en mi pecho, negruzca. El médico de cabecera no sabía lo que era y me recetaba antibióticos. Por vía cutánea no se apreciaba mejoría. Después, por vía oral tampoco me hacían nada. Él no tenía ni idea del tema, pero la responsabilidad era mía. Debía de saber qué pasaba, pero no podía. Había visto por la televisión las horribles escenas de moribundos de SIDA. Era promiscuo, tenía sexo con hombres desconocidos y no siempre utilizaba condón. Y me anestesiaba con el alcohol cada vez que salía, frente a todo y frente a todos. Era realmente un milagro que no me hubiera matado ya con el coche. Oh, que hubiera jodido la vida a alguien de paso. Por supuesto tenía el premio gordo. Ni me permitía nombrarlo. SIDA. A mí no me pasa, esto es otra cosa. Si fuera eso, tendría que quitarme la vida. Eres un cobarde. No me puedo morir, soy demasiado joven aún. Dejaba pasar los días sin hacer nada, sumido en la angustia más absoluta, en total confusión y tormento, pretendiendo que todo estaba bien, siguiendo con mi vida, cuando la realidad empezaba a ser mucho más tenebrosa de lo que yo pensaba. No podía, no quería saber, y me machacaba aún más con el alcohol y las noches de clubs y cuartos oscuros. En el fondo suplicaba que me lo dijeran, que me lo escupieran a la cara de una vez, porque yo era incapaz. La opción del médico del seguro estaba agotada, así que fui a un dermatólogo de pago. Me atendió, observó un rato mi cuerpo, pero no fue sincero. Mintió. Una mentira piadosa. Yo no sé lo que te pasa. Habría que hacerte un estudio. Ve a tu médico de cabecera y que te haga una biopsia, porque esas manchas no tienen buen aspecto. No quedaban más opciones. Aún dejé pasar días, semanas, meses. El tiempo pasaba, el reloj corría, y mi suerte estaba ya echada. Yo era ajeno al drama que vivían mis padres y el resto de mi familia. Mi terror eclipsaba todo lo demás, no era consciente. Sabían que yo era homosexual, y también habían visto a Tom Hanks demacrado en los huesos y lleno de horribles manchas por todas partes. Solo había que verme para saber. Ahora había muchas más manchas. Las antiguas estaban ahora muy hinchadas y de un violeta oscuro, y tenía un enorme bulto en la nariz. Se había extendido por todas partes. El siguiente paso eran mis órganos vitales, y el paso ya estaba dado. Por aquel entonces aún estaba trabajando. Mi vida era puro surrealismo. Había encontrado un trabajo que parecía estable. Hubiera sido estable y un buen puesto, pero era evidente que estaba enfermo o que lo iba a estar. Estaba solo, tenía que trabajar, comía mal y dormía en una pensión. La angustia no cesaba, no me dejaba descansar. La caída era en picado.
Era mecánico de mantenimiento en una empresa agrícola y me costaba muchísimo. Cada jornada laboral me dejaba totalmente rendido. Me enfrentaba a las averías con pánico, me subía a las alturas, muy seguro, al borde del accidente. Me salían ampollas en los pies y no podía caminar de dolor. Tenía mucho vértigo, no rendía, no funcionaba. Los compañeros me miraban y cuchicheaban, y en el autobús comenzaron a dejar libres los asientos junto a mí. Uno de ellos me increpó un día, amenazante, diciéndome: «Oye tú, ¿qué son esas manchas que tienes en la cara?». Digo compañeros porque yo no era un compañero, era un fantasma. Era cierto, no estaba en condiciones. Tenía que usar toda mi fuerza y energía, no rendía, regresaba a casa exhausto. Era incluso peligroso para mi vida y para la vida de los demás. Ya había tenido un pequeño accidente con una máquina que podía haber sido muy grave. Me despidieron 2 personas, serios, muy serios. Ciertamente tenían que echarme. El jefe de empleados sentado, apuntándome directamente con el dedo, y el dueño de la empresa de pie, detrás de él. A ti te pasa algo, no estás haciendo bien el mantenimiento de la empresa y no podemos tolerarlo. Además, esta empresa te queda grande. Quiero que te vayas. Pero termina tu jornada, que para eso te la pago. Mañana vuelves a por el finiquito. Me levanté humillado y salí del despacho, en silencio, pensando: la jornada laboral la termina tu puta madre, cabrón. Entonces enfermé. Y volví al centro de salud. Había otra doctora, sustituta de la mía. Mira, no quiero asustarte, pero esas manchas son tumores y suelen estar asociados a SIDA. Te voy a pedir una prueba urgente, tendrás que ir a la consulta de medicina interna del hospital. Y dándome por delante me dijo: dime, ¿lo has entendido? Piénsatelo, pero yo de ti iría. Venga, ánimo. El organismo humano es una máquina perfecta de ingeniería genética, defendida por un verdadero ejército que devora sin piedad a cualquier otro organismo que intente invadirlo. Millones de células velan por su salud y buen funcionamiento. Estos fagocitos llevan pedazos de sus enemigos adheridos a ellos, como prueba de su ferocidad. Tal es su brutalidad y su eficacia que cuando el enemigo es más poderoso, concentra toda su fuerza y es capaz de consumir todos sus recursos con tal de eliminarlo, hasta el límite. La propia vida es lo que está en juego. Comienza una batalla de descomunales proporciones. Se desata el infierno en la sangre. La fiebre durante días hace que te deshidrates. El cuerpo pierde peso a gran velocidad y lucha hasta la muerte. Contra el VIH no puede ganar. La estrategia del virus lo impide. El mundo necesita urgentemente una vacuna. Ya. De una vez. Si te gusta, dale al like, porfa.